etcétera, taquipnea, perdón. Todos estos son síntomas crónicos de la ansiedad. En cuanto a la serotonina, sabemos que hay una disregulación de los autorreceptores de serotonina, HT1A y HT7. Esto quiere decir que están aumentados en su tono. Si el autorreceptor está aumentado su actividad, por lo tanto disminuye la estancia y la disponibilidad de serotonina en las sinapsis correspondientes. Todos estos están pues involucrados en las zonas de la corteza que precisamente tienen que ver con el desarrollo de la ansiedad, la corteza prefrontal, el hipocampo, núcleo accumbens, amígdala. En cuanto a GABA, también tenemos una alteración funcional de los receptores GABA con disminución del tono GABAérgico. Esto también está dado como evidencia, ya que sabemos que los ansiolíticos son una clave importante en el tratamiento de la ansiedad, como las benzodiazepinas de acción corta. Otros neurotransmisores que están involucrados en la fisiopatología de la ansiedad son el neuropéptido Y, que como dice su nombre, es un péptido cerebral que está encargado de contrarregular los efectos de la hormona liberadora de corticotropina y la del sistema noradrenérgico. También tenemos a la galanina, que también es un péptido sintetizado por el locus ceruleus, que tiene funciones fisiológicas y conductuales muy variadas, que aquí les pongo. Sin embargo, también tiene un papel muy importante en la ansiedad, ya que la modula. Sabemos que la ansiedad no es una respuesta 100% patológica, sino que simplemente pues, es algo que puede darse en cualquier persona fisiológicamente y pues precisamente tiene que estar modulado. Sin embargo, en las personas que tienen como tal ya un trastorno de ansiedad, precisamente pues se encuentra disregulado. Pasando ya a las patologías, vamos a comenzar revisando a la fobia simple o específica. La fobia simple o específica es un temor persistente hacia un objeto o hacia una situación concreta a la que se le denomina estímulo fóbico. La persona sabe que es un miedo desmedido y que está injustificado, entre comillas, pero aparte de esto, el sujeto no lo puede dominar, no puede dominar su ansiedad o su temor hacia él. Y esto lleva a las conductas de evitación. En cuanto a la epidemiología, sabemos que es el trastorno mental más frecuente en mujeres y el segundo más frecuente en varones. A lo largo de la vida, la prevalencia es del 10% para ambos sexos. En las mujeres aumenta de 14 a 16% y en varones de 5 a 7%. La edad de inicio más frecuente depende del tipo de la fobia que sea. Vamos a ver más adelante, según los criterios del DSM-5, que existen varios tipos de fobias específicas. Específicamente el de tipo de entorno natural, lo que tiene que ver con desastres naturales, o fobia de tipo sangre, inyección, herida, que tiene que ver precisamente como con las intervenciones quirúrgicas, como invasivas, sangrar, una inyección, aparece entre los 5 y los 9 años. Pero la fobia de tipo situacional se suscita en edades posteriores, en la tercera década de la vida. ¿Cómo se genera entonces esta fobia específica? Pues es la combinación de un objeto o situación neutrales, es decir, que no causarían miedo en general, con una cierta emoción de miedo o ansiedad. Entonces, al combinarse, se asocian emocionalmente y pues generan precisamente un estímulo fóbico. Para el diagnóstico, según el DSM-5, tenemos pues todos estos criterios. El miedo, la ansiedad intensa por los objetos o la situación específica da lugar a diferentes tipos de fobias. Como ya les había mencionado, está el de tipo sangre, inyección, herida, el de tipo situacional, que pues puede ser tan variado como personas puedan existir pues en el mundo, pues cada quien tendrá pues su situación que le produzca fobia. Otros tipos que no se ajustan a los 4 previos y como habíamos visto anteriormente, los de tipo fobia a animales y también fobia a desastres naturales. En todas, lo que tenemos en común al inicio es una taquicardia. Sin embargo, algo que podemos distinguir muy específicamente del tipo sangre inyección herida es que después de la taquicardia se suscita una bradicardia e hipotensión. Sí. El siguiente criterio diagnóstico es que el objeto o la situación específica siempre o casi siempre provoca un miedo o ansiedad inmediata, además de que se evita o se resiste activamente con una ansiedad intensa. El miedo, la ansiedad o la evitación es desproporcionada al peligro real que da el objeto o la situación. Y también tenemos que tomar en cuenta pues, el contexto cultural, ya que pues, también existen ciertas amenazas, digamos, que son como aceptadas o que todos o la mayoría de la sociedad pues está aceptado que pues le tenga miedo, no sé.
También es persistente, es decir, es crónica y dura típicamente 6 meses o más. Además de esto, causan un malestar clínicamente significativo, lo que deteriora pues, las relaciones sociales, laborales y en general el funcionamiento de la persona. La alteración no se explica por otros síntomas de trastornos psiquiátricos. Aquí tenemos una lista pues bastante larga de los diagnósticos diferenciales con psiquiatría, entre los cuales podemos destacar trastorno de pánico y agorafobia, que se revisarán más adelante, donde la ansiedad o pánico se asocian a una situación identificada. Y estos pacientes se encuentran ansiosos solamente cuando se han enfrentado a esto y no incluso solo pensar que se enfrentarían. Bueno, ya lo revisaremos más adelante. En la esquizofrenia también puede que los pacientes mantengan una fobia hacia algo. La diferencia o el diagnóstico diferencial con la fobia específica es que los pacientes con esquizofrenia no reconocen que es irracional, sino que verdaderamente creen que es un objeto amenazante. Y también en la hipocondría. La diferencia aquí con el trastorno de fobia específica, que también puede tener miedo a contraer cierta enfermedad o a enfermarse, la diferencia es que en la hipocondría el sujeto tiene el temor a sufrir la enfermedad, mientras que en la fobia específica es el miedo a contraerla siquiera, aun sin tener pues vulnerabilidad a hacerlo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales con otras enfermedades no psiquiátricas, es decir, orgánicas, tenemos el consumo de sustancias, eventos cerebrovasculares y tumores cerebrales. Sin embargo, pues aquí es un poco más sencillo el diagnóstico diferencial, ya que pues estas etiologías tienen más características en el examen físico y pues en la historia clínica. En cuanto a la evolución, sabemos, como les había mencionado, que se inician en la infancia la mayoría y continúan o persisten durante años hasta que la persona pues precisamente las enfrenta, ¿no? Ya veremos que esta es el método principal pues de la terapia. La intensidad es relativamente constante y a diferencia de los demás trastornos de ansiedad que son de evolución creciente o menguante. En cuanto al tratamiento de elección, está la terapia conductual, ya que se ha mostrado que es el más efectivo, en donde se realiza una desensibilización gradual. Esto quiere decir que se expone al paciente de manera seriada a estos estímulos que le pueden producir ansiedad, desde el menos al que más le da fobia. Otro tipo, o sea, en general lo que hacen es enfrentar al paciente a su miedo poco a poco. Otros tipos de terapia que pueden funcionar es la psicoterapia centrada en la introspección, que este es ya más del punto de vista como psicoterapéutico, perdón, psicoanalista. También la terapia virtual, esta me llamó mucho la atención porque habla acerca de que con todos los dispositivos o las máquinas que existen hoy en día, no sé, la realidad virtual, por ejemplo, se puede exponer al paciente la situación o al objeto al que le da temor y poco a poco superarlo. También está la hipnosis y terapia de apoyo familiar, ya que pues puede ser importante que la familia o las personas o los seres queridos estén acompañando al paciente en el proceso de superación de esta fobia. ¿Alguna duda? Ya terminamos esta parte. Muy bien, hay que apurarnos, doctores, porque ya van a ser las 9, hay que irnos más rápido, por favor. Sí. La siguiente fobia es la fobia social o trastorno de ansiedad social. Esta se define como el miedo a sentir vergüenza en las situaciones sociales que implican un contacto con desconocidos, reuniones sociales, presentaciones orales, conocer gente nueva y actividades específicas, como por ejemplo comer o hablar. En general, lo que le tiene miedo a estas personas con este trastorno es al bochorno que puedan sentir, no tanto como a la situación en sí. En cuanto a la epidemiología, tenemos que a lo largo de la vida prevalece entre un 3 y 13%, mayormente se da en mujeres, y la edad de inicio más frecuente es en la adolescencia, teniendo un intervalo de entre 5 y 35 años. La comorbilidad se refiere a que el paciente puede tener, además de este trastorno, otros trastornos del estado de ánimo, otros trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con el abuso de sustancias y bulimia nerviosa. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos un punto de vista psicológico donde sabemos que estas personas pueden tener esta inhibición conductual precisamente porque crecieron con una timidez patológica, ya que sus padres pudieron haber tenido un trastorno de pánico, mostraron rechazo hacia ellos o se mostraron también poco afectuosos, además de que pudieron ser padres sobreprotectores. Desde el punto de vista neurobiológico tenemos dos hipótesis neuroquímicas, la noradrenérgica, que ya la habíamos revisado un poco en la parte de la neurobiología de la ansiedad, donde hay una mayor liberación adrenérgica y noradrenérgica, es decir, central y sistémica.
aunque también puede haber aumento de la sensibilización a los estímulos normales adrenérgicos y noradrenérgicos, que precisamente pues dan esta sintomatología característica. También está la hipótesis dopaminérgica, donde se habla de una disfunción de este sistema, precisamente. Esto está dado como evidencia por la disminución de la concentración del ácido homovalínico, que es un metabolito de la eliminación por orina de la dopamina. En cuanto al diagnóstico por el DSM-5, de nuevo tenemos el miedo o la ansiedad intensa a una o más situaciones sociales en las que el individuo se encuentra expuesto a un cierto examen por otras personas. También tenemos aquí clasificado en varios tipos. Los de interacción social, los que tienen que ver con hablar con desconocidos, acudir a una fiesta, tener una cita. Los de ejecución o rendimiento, que aquí destaca el hablar o escribir en público. La generalizada, donde los síntomas se presentan en la mayoría de las situaciones sociales, y la simple, donde solo determinadas situaciones muy específicas llegan a provocar estos síntomas. El individuo tiene miedo a actuar de cierta manera que pueda mostrar los síntomas de ansiedad y lo valoren negativamente, es decir, que pueda ser humillado o sentirse avergonzado. Esto puede traducirse a veces en que la persona pues pueda ser un poco aversiva al resto, mostrar un rechazo o ofender incluso a las otras personas. En cuanto a las situaciones sociales, casi siempre le provocan miedo o ansiedad y se evitan o resisten con miedo y ansiedad intensa. El miedo, la ansiedad o la evitación son desproporcionados a la amenaza real que está planteada por la situación social y el contexto sociocultural. Es persistente y típicamente dura 6 meses o más, o sea, es decir, también es un trastorno crónico. Causa un malestar clínicamente significativo con deterioro de las relaciones sociales y en general el funcionamiento de la persona, y no se le puede atribuir a otros efectos fisiológicos por el abuso de sustancias como drogas o medicamentos, y no se explican mejor por otro trastorno mental. Este trastorno se vuelve patológico cuando ya esta persona no puede participar en las cosas que de verdad desea hacerlo y pues se ve pues afectados sus logros académicos, por ejemplo. Los síntomas asociados como clínicamente son la rubefacción, ansiedad y mioclonías. También se debe especificar si el miedo únicamente se limita a hablar o actuar en público, ya que pues existe un tratamiento bastante específico para este tipo de fobia social. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos toda esta lista de trastornos psiquiátricos, dentro de los que destacamos la agorafobia, el trastorno de pánico, depresión mayor y trastorno de personalidad esquizoide, que ya los veremos y detallando más adelante. El diagnóstico diferencial más importante podríamos hacerlo con el trastorno de personalidad por evitación, ya que es el que más se parece o lleva como a tener que hacer más estudios de tipo psicológico. La depresión mayor también podría ser un diagnóstico diferencial debido a que las personas con depresión pues normalmente evaden las situaciones sociales, pero también además de esto pues hay un montón de síntomas más que están como diciendo que es depresión. En cuanto al trastorno de pánico, les había mencionado que el trastorno de ansiedad social es caracterizado por ruborización y mioclonías, y el trastorno de pánico de diferencia presenta vértigo, disnea y sensación de ahogamiento o miedo a morir. Y también otro importante que se me hace pues importante es el trastorno de personalidad esquizoide, donde aquí las personas también evaden las situaciones sociales, pero aquí es por falta de interés, a diferencia de la fobia social, donde nada más es como miedo a ser pues avergonzado dentro de ellas. En cuanto a la evolución, debido a que también es un trastorno crónico, puede distorsionar profundamente las relaciones del individuo, como les había dicho, interrumpiendo logros académicos o deterioro del rendimiento laboral y las relaciones sociales en general. En cuanto al tratamiento, también se propone psicoterapia y también tratamiento farmacológico, donde tenemos todo este grupo de fármacos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, donde paroxetina es el de elección para la fobia generalizada. Además, también tenemos las benzodiazepinas de acción intermedia, lorazepam y alprazolam para fobia generalizada y específica. Tenemos a los ansiolíticos como complemento para los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y algo bien importante son los IMAO, ya que estos aumentan la disponibilidad de dopamina en las sinapsis correspondientes y están indicados en casos graves. También, como último, se indican los antagonistas beta-adrenérgicos cuando están específicamente indicados en situaciones de actuación, en lo que les había dicho de tener miedo a hablar o actuar en público, donde se pueden tomar o se recomienda tomar 1 hora antes de exponerse, propanolol y atenolol. Y bueno, esto sería todas las fobias.